El objetivo de lo que os voy a contar en estos 25 minutos es sobre todo hacer como una radiografía del capitalismo, o sea, cómo creo o creemos que está el capitalismo a día de hoy y cuáles creemos que pueden ser las perspectivas del capitalismo en las próximas décadas, ¿de acuerdo? ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo fundamental es adelantarnos a esa jugada por la que se plantea proyectarse e intentar desmantelar, trascender, superar, acabar con el sistema que nos está llevando a un abismo social y al colapso ecológico, ¿de acuerdo? Sería el gran objetivo. Para este objetivo os adelanto como las 3 ideas que voy a estar mínimamente desarrollando, ¿de acuerdo? Una primera idea sería la idea de que estamos atravesando un momento especialmente crítico. No hablo de un momento injusto, que por supuesto, no hablo solo de un momento de grandes desigualdades, que sí, crítico en el sentido de que la forma de vida que hemos conocido va a cambiar, sí o sí, de un lado o de otro, y estamos en transición hacia otra cosa. La disputa política en ciernes nos va a decir hacia dónde vamos a ir, hacia otro lugar, pero sí que hay 2 hechos. Uno, que es los problemas que está teniendo el capitalismo para reproducirse y para generar una nueva onda expansiva, es uno de los grandes hitos que pueden marcar este momento crítico, pero el segundo es el colapso ecológico, que después desarrollaré un poco más en profundidad, pero que sí que por lo menos nos marcan un momento especial y un momento de confrontación, ¿de acuerdo? O sea, lo que creemos que estamos en un momento de especial conflicto que después desarrollaremos no solo entre el capital y la vida, sino también dentro de la vida por ver qué agendas son las que se imponen y también dentro del capital, especialmente dentro del capital, por ver cómo se mantiene esa reproducción de sus propias dinámicas, ¿no? Esta sería la primera idea. La segunda sería analizar precisamente cuáles son estos debates que está habiendo dentro del capital. O sea, os he adelantado antes que vivimos un momento pues crítico a la hora de garantizar esa reproducción del capital. El capital ha tenido fases expansivas que ha sabido solucionar y muchos agoreros han acabado con él, pero luego no ha sido así. Estamos en otro momento de dificultades y lo que se visualiza, y después desarrollaré, es como una disputa entre un capitalismo universalista que plantea como un mercado autorregulado y basado también en cierta dinámica progresista, a su entender, ¿no?, que vincula libre comercio, derechos liberales, democracia, pues bueno, eso sería una dinámica del capital, que es la que hemos podido ver hasta este momento, pero luego también hay dentro del capital alguienes que han dicho que a lo mejor esta propuesta no es la idónea en estos momentos y plantean otro tipo de capitalismo de guerra económica en la que ya no se defiende tanto al capital, sino a los capitales propios, y en la que ya, digamos, la retórica progresista se diluye y se muestra una dinámica más reaccionaria, ¿no? Y aquí podemos situar desde Trump, por supuesto, desde Le Pen, por supuesto, desde Putin y demás, ¿no? Digamos, creemos que hay esa disputa en estas dos grandes bandos del capital. Y es importante conocerlas y adelantarse a ellas, uno, para que no nos engañen, es decir, son 2 vertientes de un mismo tronco, al final defienden los mismos valores del crecimiento ilimitado, de la expansión del mercado, de la mercantilización de la vida, eso es algo común, pero sí que es importante también ver las diferencias entre unos y otras, porque también van a marcar un poco las perspectivas del futuro del capital, y también porque nos plantean retos a las izquierdas, en el sentido de que se está empezando a hablar de soberanías, se están empezando a hablar de aranceles, se están empezando a hablar de cuestiones que seguramente pueden encontrar nexos comunes con nuestra propuesta, pero es un reto para las izquierdas plantear agendas emancipadoras que también se distingan de esas otras agendas, de ese otro tipo de capitalismo de guerra económica que está llegando, ¿no? Y por último, la tercera idea, nos plantearemos de la síntesis de la guerra, de la disputa entre estas dos propuestas del capital, puede salir como una síntesis en la que no sabemos quién puede vencer. Yo apuesto que es más bien una síntesis común de las dos, y sí que plantearemos como 5 claves, 5 tendencias que van a marcar, o que en nuestra opinión podrían marcar un poco esa pretensión del capital de reproducirse. Y como decimos, creemos que es importante tener en cuenta esas claves, de manera que podamos también, desde las propuestas en defensa de la vida, poder adelantarnos y poder hacer descarrilar ese tren que no sabemos muy bien, o bueno, sí sabemos muy bien a dónde nos lleva, ¿no? Como veis, son cuestiones que para tratar en 25 minutos va a ser bastante complicado. Yo voy a ser muy esquemático, por un lado porque no hay mucho tiempo. Puedo sonar también muy rotundo, pero eso es porque soy de Bilbao.
Y en todo caso, lo que vamos a hacer es, pues bueno, pues también luego en el debate seguramente podréis matizarme y demás. Pero sí que creo que pedagógicamente es importante a lo mejor lanzar esos mensajes que seguramente luego, pues bueno, tendremos tiempo en el debate para matizar, ¿no? Empezando por la primera cuestión, ¿no? Que era la cuestión del momento crítico que atravesamos. Como os he dicho, en nuestra opinión son dos los hitos que marcan este momento crítico. Uno es esa visión, o esa incapacidad en estos momentos del capital de plantear las claves para desarrollar una onda expansiva. Lo hizo en el pasado, ha hecho 4, digamos, fases expansivas a lo largo de su historia, pero en estos momentos no hay o no se sienten con claridad las claves para desarrollar una onda expansiva que genere aumentos generalizados de productividad, que genere inversión, que genere empleo y demás. Incluso la propia OCDE, poco sospechosa de plantear propuestas alternativas o de ser crítica con el capitalismo, planteó hace un par de años en un informe pues que para una proyección hasta 2060 el crecimiento que estaba planteando a nivel global era realmente pírrico, ¿no? En términos económicos no superaba el 2,7% en cerca de 2060 y el 3% hasta 2030. Esto supone que en todo caso, digamos, en las próximas décadas no parece que el propio capitalismo esté encontrando esas propias dinámicas, ¿no? Se plantean como alternativas y creo que todos y todas estamos pues escuchando la automatización, la robotización como, digamos, una revolución tecnológica que podría llevarnos hacia esa onda expansiva. Pues bueno, pues es una posibilidad que existe, pero hay serias críticas, uno, de que ese sector tenga la capacidad de generar ese aumento ingente de productividad en todos los sectores de la economía, no sabemos si eso va a ser posible, pero a la vez tampoco tenemos muy claro que esa nueva fase o esa nueva revolución tecnológica vaya a generar más empleo que el que vaya a destruir en su sentido contrario. Entonces, sí que en todo caso nosotros no nos atrevemos a pronosticar el fin del capitalismo, porque creo que nos ha enseñado la historia que no se puede hacer, pero sí que tenemos por delante 3, 4 décadas de crecimiento muy débil y que por tanto va a ser un crecimiento débil que nos va a llevar a mucha inestabilidad y a mucha convulsión, ¿no? Esto por un lado. El segundo hito es el colapso ecológico, que eso sí lo pronosticamos que como sigamos así vamos a llegar a ese punto, ¿no? Un colapso ecológico producido por dos fenómenos complementarios. Uno es el cambio climático, que todos conocemos. Hemos visto cómo se vendió a bombo y platillo pues el acuerdo de la COP21 para reducir la temperatura o no generar mayor aumento con respecto a la época preindustrial de más de 1,5 grados para 2050 o incluso se planteaba la posibilidad de que no llegara o de rebajarlo hasta 2, ¿no? A 2 y si no hasta 1,5, ¿no? Lo que hemos visto es que este acuerdo tenía trampa, es decir, era un acuerdo global que se plantea con una visión también mundial, pero después quedaba en la responsabilidad de cada país hacer su propio plan para cómo llegar allí, ¿no? Y estamos viendo ahora en la propuesta de los planes que ni mucho menos se va a llegar a esas cifras y que por tanto pues bueno, pues nos estamos abocados a aquello que pues hace tiempo ya mucha expertos, expertas, gentes, movimientos llevan pronosticando de una situación de desplazamientos, deforestación y demás que va a generar a nivel mundial a la humanidad pues grandes problemas, ¿no? Pero también vinculado a este colapso ecológico, vinculado al cambio climático, está el agotamiento de los recursos fósiles energéticos, que es una cuestión que sí o sí está ocurriendo. Digamos, nuestro modelo actual de capitalismo se ha sustentado desde la Segunda Guerra Mundial en 3 fuentes de energía básicas: el petróleo, el gas y el carbón. El petróleo ha llegado ya a su cenit, o sea, el gas y el carbón lo harán en los próximos tiempos, ¿de acuerdo? Son tres fuentes de energía que han generado pues, esta explosión o esa pretensión de crecimiento ilimitado y que también han tenido unas características muy especiales, es decir, son fuentes de energía fáciles de transportar, con gran capacidad, con gran necesidad energética, que se pueden utilizar en muchísimos ámbitos y sectores diferentes, pero lo que ocurre es que esos 3 se están agotando y no hay ninguna fuente de energía renovable o no renovable que pueda sustituirlas, ¿de acuerdo? O sea, no hay ninguna, o sea, por mucho que fomentemos la eólica, la solar, la que fuera, no hay la capacidad de llegar a todos los sectores económicos si no hay una drástica reducción de la producción y del consumo, ¿de acuerdo? Entonces,
Si vemos este panorama general, un capitalismo que no encuentra la fórmula de reproducirse, que no encuentra la fórmula de crecer, y por otro lado encontramos que hay una base material que sí o sí se va a reducir, esto está provocando que realmente estamos en un momento crítico y especialmente peligroso para la humanidad y para el planeta, ¿no? Y a partir de ahí se abre esta dinámica de confrontación, es decir, como he dicho antes, nuestras vidas van a cambiar, el capital tiene que encontrar nuevas formas de reproducirse y se abre, digamos, el melón de las disputas, ¿no? Hay una disputa entre quienes queremos defender la vida y, por tanto, tenemos que trascender el capital, pero también dentro de la vida, como he dicho antes, tenemos que ver qué agendas nos sirven para incluirnos a todos y todas frente al capital, pero el propio capital, y ya paso a la segunda idea, también está en estos momentos en disputa, está en un momento de que están diferentes agendas viendo cómo se pueden mantener esos valores del crecimiento, de la mercantilización, del mercado como primacía, ¿no? ¿Y cuáles son esas dos entidades o esas dos agendas que están en disputa, ¿no? A una le hemos llamado el capitalismo universalista, ¿no? Un capitalismo que es el que más o menos todos y todas hemos conocido. Es un capitalismo que sobre todo se basa como en dos grandes ideas. Una primera es esa pretensión de mercado autorregulado, ¿no? Al final ha hablado antes Pablo de Karl Polanyi, ¿no? Y esa pretensión de desarraigar la economía de la política, de lo social, de lo cultural, esa pretensión existe, ¿no? Y al final el proceso de globalización ha sido un proceso en ese sentido que ahora se quiere todavía ahondar mucho más con los tratados de comercio de inversión o esta nueva oleada de acuerdos de tratado de inversión que luego citaré y demás, ¿no? Eso sería, digamos, una de las características del capitalismo, y otra es, a la par que ello, es mantener una retórica de derechos humanos, de democracia, de espacios multilaterales y, bueno, y todo sustentado pues, sobre una dinámica de Naciones Unidas. Esto es el capitalismo universalista con ciertos tintes progresistas, ¿no? ¿Quién puede representar esta dinámica en estos momentos? Podría ser Obama, por ejemplo, podrían ser los partidos socialistas, socialdemócratas históricos, incluso partidos conservadores podrían estar también vinculados a esta. Lo que ocurre es que esta propuesta, como ha señalado también Pablo, nos está llevando a las grandes mayorías sociales, a la precariedad, al desempleo, a unas formas invivibles de vivir, ¿de acuerdo? Y esto es obvio para la gente, para las personas, digamos, del pueblo o las grandes mayorías sociales, pero también, digamos, es un sistema que ya tampoco está sirviendo para ciertos capitales, ¿no? O sea, ciertos capitales están viendo, uno, que en estas negociaciones de los grandes tratados, del TISA, del TTIP y del CETA, los capitales tienen que negociar con otros capitales en rondas multilaterales y eso, digamos, les resta capacidad también de desarrollar sus propias dinámicas, ¿no? Al final no es lo mismo para Estados Unidos negociar con todos los países, los 27 de la Unión Europea, que hacer acuerdos mucho más bilaterales, ¿no? Entonces, se está viendo que ya lo que pasó también en el periodo entre guerras, ya no se defiende, o este tipo de capitalismo no defiende al capital en general, sino que no defiende sus capitales propios, ¿no? Y un poco Trump está defendiendo sus capitales, Le Pen está defendiendo sus capitales y demás, ¿de acuerdo? Esa es una primera cuestión que están viendo por qué ya hay esta disputa. Y la segunda es que también el capitalismo universalista que antes he comentado, lo que está generando es que ha roto ese pacto social, lo que han hablado también mis compañeras en la mesa, entre capital y trabajo, ¿no? Estamos viendo cómo ese capitalismo universalista ha llevado la deslocalización, terciarización, pérdida de empleo, y hay una masa de población trabajadora que se ha quedado sin esa inversión y ese empleo porque se ha llevado a otros lugares, y entonces también este capitalismo ha sido, yo creo que bastante inteligente a la hora de intentar vincular el apoyo a estos capitales, pero también con el apoyo a una base social que sustente también esa dinámica, ¿no? Y al final estamos viendo, y hemos visto estos días, cómo Le Pen se presenta como la candidata del pueblo, ¿de acuerdo? O sea, la extrema derecha a día de hoy es la candidata del pueblo frente a las élites financieras y frente a las élites de defensa de la globalización, ¿no? Entonces, creemos que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Frente a ese capitalismo universalista que pretendía ser progresista y que pretendía defender los derechos humanos, vemos como la realidad es totalmente lo contrario, lleva un proceso realmente excluyente y violento, y ciertos capitales se revuelven contra ello, ¿no? Y al final lo que hacen es defender a sus capitales frente al capital. Lo que hacen también es intentar vincularse con una base social de clase trabajadora
que al final también sea el sustento político de su propuesta, prometiendo deslocalizar, traer inversión y generar cierto empleo, ¿no? Y esa es un poco la base social de todos estos procesos, que es amplia, y también de alguna manera lo que no están dispuestos es a pagar esa retórica progresista que también te lleva a dinero, que son Naciones Unidas y demás, ¿no? Entonces, hay una apuesta mucho más reaccionaria, acabar con todas las propuestas del cambio climático, con la Agenda 2030, con lo que fuera, y digamos es un capitalismo mucho más desnudo, en el que básicamente lo que se hace ya simplemente es quitarse la careta de la democracia y de los derechos y ya simplemente plantearse como la guerra entre unos y otros, ¿no? Ellos defienden a unos y generalmente, aunque se mantiene un lenguaje y una retórica antiélites, ¿no?, contra las finanzas, contra los liberales y demás, es una propuesta muy proélites, o sea, muy proélites, pero sustentada sobre esa base social, ¿no? Y también como dinámica muy parecida a los años 30, se busca la guerra con el otro, ¿no? ¿Y quién es el otro? O sea, en vez de buscar las causas de este problema en el capitalismo o en la clase realmente poseedora, se intenta buscar los problemas o la guerra entre los pobres, ¿no?, entre las y los pobres. Al final son las mujeres los problemas, son los migrantes, son los terroristas, son los demás, ¿no? Ahí está el problema, el que me quita el trabajo, en vez de cómo está estructurado el sistema. Y estas son la disputa que creemos que es importante tener ahora en estos momentos, ¿no? ¿Qué va a salir de todo esto? Como he dicho antes, no lo sabemos. O sea, quién va a disputar o quién va a ganar esta batalla interna del capital no lo sabemos. Yo creo, personalmente, que va a haber una síntesis de ambas, ¿de acuerdo? Ni el capital le va a permitir a Trump y compañía romper la globalización, porque no va a ser así, pero tampoco esa retórica de los derechos humanos y demás cada vez se va a ir cayendo más y nos vamos a encontrar con una fase como mucho más agresiva, ¿no? ¿Cuáles serían, en nuestra opinión, pues bueno, pues esas 5 tendencias que os he comentado antes de por dónde podrían ir las cosas, ¿no? Una primera, y bueno, pues muy vinculado a lo mal y demás, es el protagonismo que va a tener, ya lo tiene, y va a tener el poder corporativo en una ofensiva definitiva para mercantilizar la vida. Eso, digamos, es la primera. Las transnacionales han existido siempre, o sea, a lo largo de la historia, pero nunca como antes han tenido el peso que tienen ahora, ¿no? Al final acumulan un poder que no es solo económico, es también político, es también cultural y es también jurídico en el marco de estos tratados de comercio e inversión. Es importante también ver que las dinámicas de cercanía entre lo político y lo económico son muy nítidas. Hablamos ya de la corrupción, hablamos de las puertas giratorias, hablamos de las camas redondas entre políticos y empresarios e incluso ya la captura definitiva de los empresarios por parte de los gobiernos, como puede significar en su momento Berlusconi, Jesús Gil en Marbella o Trump en estos momentos, ¿no? Ya, digamos, el poder económico ya no vale con tener sus monigotes en el poder político, sino que directamente en muchos casos pasa a la ofensiva y toma a los gobiernos, ¿no? Entonces, este poder corporativo es el que en estos momentos ha roto la caja de Pandora, tiene muchísimo más poder que los estados por separado y es, digamos, el gran sujeto y el gran defensor de este capital, ¿no? Este poder corporativo, os he dicho que teje una red de estados, de instituciones, de empresas, de organismos multilaterales y digamos, no hace falta explicarlo mucho, simplemente os digo el canal Isabel II y ahí seguramente ya estaremos todos de acuerdo de cómo se tejen esa trama y esas fórmulas del poder corporativo. Después, pues este poder corporativo es el que lanza esta ofensiva para mercantilizar la vida, digamos, es su propia dinámica, estamos en un momento de crisis y de reproducción del capital y quieren llegar ya a la ofensiva final para mercantilizar todas las formas de vida. ¿Qué supone esto sobre todo? ¿Por qué van ahora? A la contratación pública, a los servicios, a las economías campesinas y, en definitiva, a poseer definitivamente todos nuestros cuerpos y especialmente, como han hecho siempre, los cuerpos de las mujeres, ¿no? Esta es como una primera característica. La segunda, en nuestra opinión, es que tratan de imponer una lex mercatoria, una ley de los mercados que esté por encima definitivamente de los derechos humanos, de la gobernanza, de la democracia. O sea, hay una ofensiva directamente contra la democracia. El capital, durante el tiempo del estado del bienestar, se ha querido convertir en la ley de la democracia, ¿no? Al final, capitalismo y democracia parece que eran como procesos que podrían vincularse. Cuando hay crisis de verdad, como en estos momentos, de nuevo se quita la careta y vemos cómo el capital prima sobre todo la seguridad de las inversiones, prima sobre todo el comercio internacional frente a todos los derechos. ¿Y cómo lo pretende hacer?
con estos tratados, esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión. Ahí está el TTIP, que se está renegociando de nuevo entre Trump y Merkel especialmente. Está el CETA, que ya se ha aprobado en la Unión Europea y ahora tiene que pasar por todos los parlamentos de los estados de la Unión Europea, y precisamente el día 3 de junio hay una manifestación aquí en Madrid para oponerse a este tratado del CETA. Y está el TISA, el Acuerdo Global de Servicios, el acuerdo posible con Mercosur, es decir, siguen adelante todos estos tratados. ¿Y qué es lo que persiguen? Básicamente es ayudar a mercantilizar la vida a través de generar una nueva institucionalidad, una nueva forma de gobernanza que ampute las capacidades de los Estados para regular. O sea, ya no se quiere que los Estados regulen, quieren que simplemente favorezcan las inversiones y favorezcan el comercio, ¿no? Un ejemplo de esto, el TISA, por ejemplo, el Acuerdo Global de Servicios, por lo que se ha filtrado, plantea que si un Estado ve que una política de otro Estado, que puede ser con el apoyo popular máximo y demás, puede ir en contra de la libre circulación de comercio y de inversión, puede obligar a ese Estado a, entre una especie de órgano de decisión del TISA, llevar y explicar por qué no va a realmente a incidir en ese sentido, ¿no? Es decir, obligas a los Estados, en vez de a responder al mandato popular de tu pueblo, a llevarlo a esos órganos para al final poder aprobar la decisión. O sea, en definitiva es intentar apuntar la capacidad legislativa, la capacidad judicial, que a día de hoy tiene nuestra ya de por sí baja intensidad de la democracia, pues todavía hacerlo todavía mucho más pequeña, ¿no? Y eso es la cuestión vinculada a los tribunales de arbitraje. Al final también se crean con estos tratados de libre comercio tribunales en las que las empresas pueden denunciar a Estados si creen que de alguna manera lesionan sus beneficios pasados, presentes e incluso futuros, ¿no? Con el concepto de lucro cesante. Pues bueno, esa es un poco la dinámica en la que estamos. El tercer elemento, ¿cuál es? Otro de los tres elementos que va a caracterizar, en nuestra opinión, estas perspectivas del capital es la mayor tensión geopolítica que va a decir, ¿no? Si estamos también en un momento, como os he dicho antes, de guerra de bloques, ¿no? O sea, al final la Unión Europea, China, Estados Unidos ya no ven un futuro común, o sus capitales no ven un futuro común, sino que ven futuros particulares, esa tensión se va a acrecentar. Y sobre todo, también vinculado al colapso ecológico, se va a acrecentar la lucha por los recursos naturales finitos, ¿no? Por esas fuentes de energía que ya estamos viendo que se están agotando, por el agua, por la tierra y por demás, ¿no? Entonces, aquí también veremos esas dinámicas de tensión y, de nuevo, surgir nuevas retóricas como las del capitalismo verde, ¿no? Una especie de intento de acaparamiento también de las energías renovables. O sea, también ante la falta de energías no renovables que están agotando, el capitalismo va a avanzar y va a intentar acaparar también las no renovables. O sea, no nos extrañemos, como en el caso de México, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en una participación de Iberdrola, vemos como hay un desierto enorme de fuentes eólicas, o sea, de molinos eólicos, desplazando a un montón de campesinos y campesinas con engaños, y que después esa energía que se genera en ese lugar de esa manera verde se emplea para sufragar los gastos energéticos de las mineras, de las hidroeléctricas, precisamente también de México, ¿de acuerdo? O sea, no tiene nada que ver ese modelo, aunque sea verde, porque digamos es un molino eólico, nada que ver con esa propuesta. Esa es una de las cuestiones que también vamos a ver, ¿no? En cuarto lugar, también vemos al modelo económico se va a mantener de esta nueva estructura sobrecomplejizada, financiarizada y especulativa, ¿de acuerdo? Hay una pretensión en general, incluso en ciertas izquierdas, de hay un capitalismo malo, que es el especulativo, y hay un capitalismo bueno, que es el que invierte y genera empleo. El capital es el capital y busca las formas de reproducirse por activa o por pasiva, por donde sea. La cuestión es que ese capital, como no está encontrando, y si las perspectivas que dice la OCDE se mantienen, no va a encontrar vías en lo productivo para poder reproducirse. Entonces, va a seguir incidiendo en lo financiero. Y entonces, nos estamos abocados también a décadas en las que la posibilidad de nuevas oleadas o nuevos crashes como el de 2008 sigan existiendo, ¿no? Una de las medidas de Trump, de las que ha propuesto de manera taxativa, es las pocas medidas que estableció Obama tras el crash de 2008, las va a levantar precisamente para generar un mercado especulativo
con el que sufragar su propio presupuesto y no depender tanto de la compra de bonos de China. Entonces, eso nos puede abocar, y aquí en la Unión Europea muy en concreto, a otro nuevo crash que no sé si Europa y el euro lo podrían aguantar. También es una cuestión importante, ¿no? Y por último sería, todo esto nos lleva a un modelo de sociedad mucho más excluyente y mucho más violenta. Yo creo que también es algo de lo que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, ¿no? Excluyente, y creemos que sí que se están instaurando ya ciertas fórmulas de lo que Boaventura dos Santos habla de fascismo social, ¿de acuerdo? Ya no hacen falta dictaduras con señores vestidos de traje y con una metralleta. O sea, al final se puede garantizar cierto pluralismo político o cierta pretensión de pluralismo político a la vez que se instaura en la sociedad un fascismo social en el que está por encima del de abajo lo pisa y realmente no tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Y vemos cómo esa cierta retórica que hemos tenido de derechos humanos y democracia y demás cada vez es menos evidente y cada vez se explicita más esa guerra entre pobres o esta guerra contra el otro, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente este es el perfil de capitalismo que nos viene. A mí me hubiera gustado mucho hablar más de alternativas y demás, pero bueno, no era la mesa, pero sí que por lo menos es importante tener en cuenta si esto es lo que nos viene, cómo enfrentarlo, ¿no? Es un poco el reto, qué es lo que tenemos que hacer, y espero, bueno, pues que también hayamos podido dar ciertas claves de cómo adelantarnos a esto que tenemos por delante, ¿no? Tenemos que tener claro que tenemos que desmantelar el poder corporativo. O sea, ese poder corporativo siempre va a estar vinculado a esta agenda que nos lleva al abismo. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, que se firmen esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión, es una cuestión fundamental. Tenemos que hacer fuerza en la defensa de los territorios y de los bienes comunes, creo que es una cuestión muy importante, y desmantelar este sistema financiero y sobrecomplejizado, ¿no? Y al final es importante, es un reto para todos nosotros y nosotras. Sabemos pues que este mensaje es bastante críptico y demás, pero no por ello, digamos, hay que dejar de decir que tenemos una oportunidad. Digamos, estos momentos críticos son duros, pero a veces también nos abren las posibilidades, ¿no? La caja de Pandora de las agendas se ha abierto, hay que asumir esa disputa, ese conflicto, y tenemos que defender la vida y desmantelar el poder corporativo. Muchas gracias, eskerrik asko.